Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Buenas tardes. Hoy vamos a grabar el tema que tiene que ver con, o vamos a ver el tema que tiene que ver con cambio químico y cambio físico. Recuerden que cambio, esta palabra de cambio, es sinónimo de transformaciones. Entonces ahí en su examen, si llegas a ver la palabra cambio, transformaciones, es lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. En la materia suceden muchas transformaciones. Para grandes rasgos o para su examen, nosotros vamos a clasificar en dos grandes tipos. Es el cambio que es una transformación química o una transformación de tipo física, ¿de acuerdo? Solamente en esas dos. ¿Cuáles son las grandes características para una transformación química? Pues primero, que cambia la estructura interna de los materiales, ¿sí? Esto de que cambia la estructura interna de los materiales está referido con que cuando hay un cambio químico se rompe o se forman nuevos enlaces. Eh, Esto de aquí lo vamos a detallar un poquito más adelante. Se generan nuevas sustancias. Obviamente, como hay ruptura de enlaces o formación de nuevos enlaces, entonces se van a generar nuevas sustancias. Entonces, esta es la otra característica, es que se van a generar nuevas sustancias. Es un cambio irreversible. Claro, si vas a generar nuevas sustancias, entonces ya no vas a poder regresar a las sustancias originales, ¿sí? Para su examen a grande rasgo, esas tres cosas definen lo que es un cambio de tipo químico, ¿de acuerdo? Sí, entonces esto recuerden, ¿sí? Y principalmente esta parte de aquí, que siempre va a ser un cambio de tipo irreversible, ¿de acuerdo? Siempre, siempre es un cambio irreversible, ¿sí? Muy bien, ¿qué ejemplos tenemos? Pues los ejemplos más clásicos que tenemos es la combustión de la materia, de los materiales, es decir, quemar cualquier cosa. Este es un ejemplo de cambio químico. Cuando tú quemas algo, si en el examen les aparece una pregunta, la combustión de la gasolina, la combustión del alcohol, la combustión del etanol, que es el alcohol, la combustión de la madera, ¿sí? Todo lo que sea quemar algo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre esta palabra es la palabra clave, combustión. Siempre que aparezca la palabra combustión, automáticamente ustedes saben que le están hablando de un cambio químico, ¿sí? Muy bien, la oxidación de un material, ¿sí? O de la materia también es un cambio químico, ¿sí? Cuando se oxida un material, que puede ser un metal, puede ser sustancia orgánica como una manzana. También la oxidación es un cambio químico, ¿de acuerdo? La oxidación siempre va acompañada de esta palabra que se llama reducción, ¿sí? Estos dos términos siempre van acompañados, entonces cuando vean oxidación y reducción está referido a cambio químico. La fermentación es otro ejemplo de cambio químico, la digestión es otro cambio químico y la respiración celular es otro cambio químico, ¿sí? En el examen he visto mucho, mucho, mucho que aparece esta palabra, estos dos términos de acá arriba. Entonces, estos dos de acá arriba lo tienen que ubicar de ley, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos dos. En un cambio físico, no cambia la estructura interna de los materiales, ¿sí? Aquí no hay ruptura ni formación de nuevos enlaces, porque no va a cambiar la estructura interna del material. O por obvias razones no se van a generar nuevas sustancias. Es un cambio reversible, es decir, tú puedes regresar a la sustancia original, ¿no? Sí, ¿qué ejemplos tenemos? Los ejemplos pues, son todos los cambios de estados de agregación de la materia. ¿Cuáles cambios de estados? Pues ahorita vamos a hacer un recordatorio de ellos. Doblar una hoja de papel también sería un cambio físico. Romper una ventana también sería un cambio físico. Eh, Patear un balón también es un cambio físico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a grande rasgo, no olviden las características que componen a un cambio químico, es decir, todas esas características de aquí. Los ejemplos más representativos que son estos dos de aquí. Y del cambio físico, lo que sí nunca olviden son estos, los cambios de estados. Todos los cambios de estado son cambios de tipo físico, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ver, o vamos a hacer recordatorio de esos cambios físicos, o los cambios de estado de agregación de la materia. Muy bien, en un video anterior, aquí aparecía, yo explico cómo es que suceden los cambios de estado de agregación de la materia. Si no lo han checado, pues vayan y vean el video. Hay 6 cambios de estado de agregación de la materia. Está cuando pasas de un sólido a líquido, cuando pasas de un líquido a gas, cuando pasas de un gas hacia un líquido, cuando pasas de un líquido hacia un sólido. Y también tenemos el cambio que vas desde un sólido hasta un gas o desde el gas hasta el sólido, ¿no? ¿Sí? Estos 6 cambios de estados que menciono aquí, todos estos 6 cambios de estado son cambios de tipo físico, ¿de acuerdo? Entonces, en su examen les aparece por ahí una pregunta que diga, un alumno en un laboratorio sublimó yodo. Al decir sublimación, automáticamente ustedes van a definir ese cambio como un cambio físico. Un alumno en un laboratorio condensó agua. Ok, entonces es un cambio de tipo físico. Cualquiera de estas 6 palabras clave van a ser cambios de tipo físico. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Quiero aquí aclarar algo, porque aquí siempre entramos en una confusión de definir qué es un cambio físico, qué es un cambio químico, pero espero que con esto ya quede más detallado, ¿sí? Muy bien.
Si nosotros pudiéramos observar microscópicamente dentro de una molécula de agua, las moléculas de agua, ahorita por el momento hágame caso, se encuentran estructuradas así, de esta forma. Es decir, aquí hay una molécula de agua con un oxígeno ligado hacia dos hidrógenos, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Esas moléculas de agua están ligadas aquí mediante un enlace, es decir, de una molécula que vamos a llamar como molécula A, está ligada hacia otra molécula que vamos a llamar como molécula B. Y obviamente aquí hay muchas más moléculas, pero vamos a ver estas dos, ¿sí? Ok. Existe un enlace aquí que le llamamos nosotros como enlace intermolecular porque se lleva a cabo de una molécula a otra molécula. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio de estado, por ejemplo, nosotros en el caso del agua, lo mandamos de un estado líquido hacia un estado gaseoso, realmente lo que rompemos con el calor que le damos al agua es este enlace de aquí. Mandamos de un estado líquido a gaseoso rompiendo este enlace que se llama puente de hidrógeno, ¿sí? En otro video detallaremos cómo se forman esos enlaces y qué es un puente de hidrógeno. Pero por el momento solo quiero que quede claro, bueno, que ustedes chequen de que solamente ese es el enlace que rompemos. Ok, la estructura de la molécula del agua, esa estructura, tal cual como está de la molécula A en este caso, ¿sí? Sigue intacta. No se rompe esos enlaces que hay aquí entre los hidrógenos y entre los oxígenos. Lo mismo para la molécula B, toda la molécula B sigue intacta. ¿Sí lo ven? Cuando yo me refería a un cambio químico que se rompe o se forman nuevos enlaces, es que tú tienes que romper estos enlaces que están dentro de la estructura de la molécula, ¿sí? O las sustancias químicas que tengan una molécula, tú tienes que romper esos enlaces, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ya se forma un cambio químico. Pero si no se rompe esos enlaces que están dentro de la estructura de la molécula, no está definido como un cambio químico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso es cuando nosotros hablamos del cambio de estado que se llama evaporación, que es el paso del estado líquido hacia el estado gaseoso, como tú no rompes esos enlaces internos, entonces por eso sigue siendo un cambio de tipo físico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver otro caso. Si yo tengo cloruro de sodio, ¿sí? Imaginemos que por acá nosotros tenemos un vaso y este vaso nosotros lo llenamos con agua. Por ejemplo, tenemos un vaso de precipitado, ¿sí? Este es un vaso de precipitado y en este vaso de precipitados nosotros llenamos agua. Entonces aquí nosotros al momento de agregar agua, vamos a ponerle que hasta esta altura de agua, ¿sí? Y nosotros queremos agregarle esta sal que se llama cloruro de sodio, o sea la sal común, hacia el vaso de agua. Cuando nosotros agregamos esa sal común hacia el vaso de agua, la sal, que no la vamos a llamar como molécula porque en realidad es un cristal, se va a romper en dos cosas, se va a romper en el sodio, es decir, el agua va a romper esa estructura, este enlace que hay aquí en medio, entre el sodio y el cloro, ¿sí? Entonces, cuando se rompe este enlace de aquí, ¿están de acuerdo ustedes que al romperse este enlace de aquí, pues estamos hablando de un cambio de tipo químico, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que el sodio se va a separar como sodio 1, aquí lo conocemos como ion, se va a separar como sodio ion 1 más y el cloro se va a separar como cloro 1 menos, ¿sí? Bueno, así, como cloro 1 menos. Entonces, al momento de separarse el ion 1 más y el cloro 1 menos, pues ya estamos hablando de un cambio químico porque yo rompí un enlace, ¿estamos de acuerdo? Sí, ok. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros le metemos calor, por ejemplo, a este vaso de agua de aquí? ¿Están de acuerdo ustedes que cuando meterle calor, al momento de meterle calor a este vaso de agua, todo el agua se va a evaporar? Y entonces se va a quedar otra vez la sal aquí en el fondo, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que otra vez aquí se va a conectar este sodio y este cloro y van a volver a formar el NaCl. Y entonces, una de las características que tenía el cambio químico, que era un cambio irreversible, ¿sí recuerdan? Entonces, si yo aquí rompí un enlace y digo que es un cambio químico, entonces están de acuerdo que esto no podría suceder. O sea, no podría regresar otra vez al cloruro de sodio, sino que tendría que formarse otra nueva sustancia, ¿sí? Ok, nosotros en química o en general en ciencia siempre vemos los extremos, es decir, vemos lo que es blanco y lo que es negro. Pero dentro de lo que es blanco y lo que es negro hay un montón de cosas que están en medio que nosotros no estudiamos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos sustancias que tienen este comportamiento como el cloruro de sodio, que se encuentran a la mitad, es decir, que no se comportan ni tanto como cambio químico ni como cambio físico. Entonces, hay sustancias que tienen ese comportamiento, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y si el examen llegase a ponerle ese tipo de preguntas, es decir, si les pregunta, cuando se disuelve sale en agua, ¿qué cambio? ¿Es químico o físico? Entonces aquí hay que ver la naturaleza de la pregunta y también hay que ver qué universidad lo está preguntando, porque para cada escuela, en el caso de UNAM, UAM, Polio, Comipems, tienen diferente forma de definir lo que es un cambio químico o lo que ellos consideran como cambio químico o como cambio físico, ¿de acuerdo? Entonces, aclaro esta parte de aquí.
Ahora, yéndose con esta idea en la cabeza, vámonos a otro ejemplo, ¿sí? Si yo en otro vaso de agua, ahora aquí, en este vaso de precipitados que tengo aquí, le agrego, por ejemplo, azúcar. Vamos a imaginar nosotros que la molécula de azúcar son estas bolitas de aquí. Y entonces esas bolitas yo le agrego acá, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí adentro van a andar esas bolitas. Así. ¿Sí? Así van a andar esas bolitas. Entonces realmente lo que voy a hacer aquí es que no voy a romper la estructura del azúcar, como en el caso del agua. O sea, no se rompe la estructura del agua. En el azúcar pasa lo mismo, es decir, la molécula de azúcar que está aquí, que está ligada hacia otra molécula de azúcar y otra molécula de azúcar, este enlace es el único que se va a separar, este de aquí. Pero dentro de la estructura que conforma la molécula de azúcar no le va a pasar nada. Entonces, por lo tanto, disolver azúcar en agua sigue siendo un cambio de tipo físico. ¿Por qué? Porque no rompes enlaces que están dentro de la molécula. Entonces tienen que tener, bueno, más bien tienen que tener mucho cuidado. Si le están preguntando disolver sal en agua, o más bien ahí son sales o sustancias iónicas, se le conoce, cuando se disuelven sustancias polares como es el agua, tienden a romperse, ¿sí? Y en este caso el azúcar no tiende a romperse, entonces en este caso sería un cambio físico. Lo mismo sucede si nosotros tenemos una ventana. Imagínense que tenemos aquí una ventana que es de cristal y nosotros venimos y rompemos esa ventana. Entonces dentro de la ventana la mayoría de la molécula que lo compone es el CO2, el óxido de silicio. Entonces es lo mismo cuando está el óxido de silicio así conectado. Lo que hacemos nada más es romper aquí el enlace que se encuentra en las moléculas del óxido de silicio. Es decir, no le pasa nada a lo que está dentro de la molécula, así la molécula sigue siendo intacta, por una manera de decirlo. Entonces, por eso romper una ventana sigue siendo un cambio de tipo que físico. ¿Sí lo ven? Por eso romper una hoja de papel pasa lo mismo, doblar una hoja de papel pasa lo mismo, es decir, un cambio químico siempre va a estar referido cuando yo rompo la estructura interna del material. Cuando yo no rompo la estructura interna del material, o sea, no se rompan o se forman nuevos enlaces, entonces es un cambio de tipo físico, ¿sí? Entonces, todos los cambios, recuerden, cambio físico va a ser todos los cambios de estado y ahí, si te ponen otro ejemplo, pues hay que ver la naturaleza del ejemplo y definir si es un cambio físico o un cambio químico, ¿sí? Pero recuerden, siempre un cambio químico tiene tres grandes características, ¿sí? Una, se forman nuevas sustancias. Dos, cambia la estructura interna de los materiales. Y tres, es un cambio irreversible. Es irreversible, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y de los ejemplos que les di, recuerden que la combustión es el ejemplo más clásico de un cambio de tipo químico, ¿sí? La combustión, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas dos, bueno, ya vimos aquí los dos clases de cambio que puede existir, cambio químico y cambio de tipo físico, ¿sí? Vamos a nuestra sección de preguntas tipo examen, ¿sí? Este video está relacionado con Comipems, que para licenciatura no hay tanto cambio en este tipo de tema porque es muy básico este tema. Entonces, cuando te preguntan, por ejemplo, en preguntas de Comipems o tipo Comipems, ¿sí? Dice ejemplo de un cambio físico, ¿no? Y viene aquí A, ennegrecer la plata, B, hornear un pan, C, quemar un papel y D, congelar agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, me está preguntando por cambio físico, es decir, en donde la materia sigue intacta, ¿no? Es decir, no hay un cambio en la estructura interna del material. Si yo hablo de ennegrecer la plata, que está referido a que la plata se oxida, ¿sí? Si están de acuerdo que el decir oxida, de oxidación, pues automáticamente esta no puede ser porque hay oxidación. Hornear un pan, al momento de hornear un pan, pues ahí lo que es la harina se quema y entonces al quemarse, pues hay una combustión, ¿no? Entonces también sería, esta no puede ser. Quemar una hoja de papel también está referido a combustión y combustión es un cambio químico, entonces tampoco puede ser. Entonces, ¿qué opción nos queda? Pues nos queda congelar el agua. Y congelar el agua está referido al paso de la materia de de líquido hacia sólido, ¿sí? Que es la solidificación, que es un cambio de estado, ¿de acuerdo? Número 2. Es un ejemplo de un fenómeno químico, ¿sí? Entonces aquí me están preguntando por un fenómeno químico, o sea, un cambio químico, ¿sí? Dice evaporación del agua, no puede ser, ¿por qué? Porque evaporación del agua ya quedamos que está referido a un cambio físico, no es un cambio de estado, ¿sí? Diluir refresco, pues no, ahorita vemos esa parte. Sublimación del yodo, sublimación otra vez, este de aquí es un cambio de estado, este de aquí es un cambio de estado y también es un fenómeno de tipo físico y me están preguntando por un químico, ¿sí? Y diluir refresco, pues no, ahí se va a formar una mezcla y las mezclas vamos a ver más adelante que también son de tipo físicas, ¿sí? Ok.
La combustión, ¿sí? Quedamos que todo lo que tenga que decir con combustión siempre va a ser un cambio de qué tipo? Químico. Entonces aquí la respuesta correcta pues sería este de aquí, ¿no? Inciso que D. Ok. 3. La fermentación de la piña. Aquí está la palabra clave. Esta de aquí. La fermentación de la piña. Al decir fermentación, ¿qué tipo de cambio es? Químico, ¿no? Se considera como fenómeno químico porque dice aquí sus átomos reaccionan con el aire, aumenta la energía cinética. Esto de aquí se descarta automáticamente. Eso no tiene nada que ver con cambio químico o cambio físico. Sus componentes reaccionan formando nuevas sustancias. Esta podría ser de sus moléculas permanecen intactas y no se rompen. No, también eso se descarta automáticamente. Entonces nos quedamos entre A y C. Dice sus átomos reaccionan con el aire. No, este de ahí, cuando nosotros hablamos de fermentación, que tiene que ver con el tema de respiración anaerobia, ¿sí? No es el aire el que se ve involucrado, ese es un tema de biología. Lo que se ve involucrado es el oxígeno. Entonces aquí descartamos esta de aquí. Y entonces, ¿cuál es la única que nos queda? Pues que sus componentes reaccionan formando nuevas sustancias. Y claro, un cambio químico siempre se van a formar nuevas sustancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, 4. Clasifica los siguientes procesos como cambios químicos, como cambio físico, como proceso físico, perdón, o químico, ¿sí? Tenemos 1 químico y 2 físico, ¿sí? Muy bien. Oxidación, aquí está. Oxidación, ya, automáticamente es químico, entonces 1A, ¿no? ¿Quién de los incisos tiene? Aquí faltó copiar unos incisos. 1A sería este de aquí, bueno, aquí A y B están igual. A ver, vamos a ponerlo por acá, la respuesta. Sería entonces 1A, ajá. Fusión del mercurio y plata para formar una amalgama. Podría ser, vamos a ver, está medio confuso ahí. Reducción de la combustión de la madera. Automáticamente cuando vemos la palabra reducción, que dijimos que es un cambio de qué tipo? Químico, ¿no? Entonces aquí sería 1A, como aquí en C. Ajá. Calentar agua al evaporarse. Si aquí está la palabra clave que dice evaporarse. La evaporación es un cambio de estado, entonces sería físico, ¿no? Sería 2D. Entonces aquí vamos a poner con otro color, sería aquí 2 y aquí entraría aquí en D, ¿no? ¿Sí? De acuerdo con eso, entonces sería 1AC, la respuesta, y 2D y la B. Bueno, aquí sería, aquí vamos a borrar aquí, 2, estaría ligado con B y D, ¿no? ¿Sí? Entonces la respuesta correcta aquí sería, vamos a borrar aquí, sería aquí A2A y quedamos con C, ¿no? Entonces sería 1A y C y 2B y D, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la 5. Aquí ustedes pongan la respuesta correcta, aquí hubo un error, no aparecieron las demás respuestas. Ok, 5. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos son únicamente cambios químicos? Otra vez, solamente cambios químicos. Muy bien, dice cocinar una hamburguesa. Pues sí, ¿no? Cuando se cocina una hamburguesa, ustedes están, o imaginen que dentro de la hamburguesa se rompen proteínas, ¿no? Se rompen las cadenas de aminoácidos y al romperse las cadenas de aminoácidos, pues hay rupturas de enlace, ¿no? Pero que dice aquí romper un papel, pues quedamos que ese no, ¿vale? ¿Sí? Cortar madera, pues tampoco. Entonces esta no puede ser, ¿sí? Cortar una manzana, tampoco. Romper un vaso, que deducimos un vaso de cristal, tampoco puede ser. Mezclar agua y aceite, no. ¿Sí? C, aplastar una lata. Fundir azufre sólido. Derretir un cubo de hielo. Derretir un cubo de hielo, aquí. ¿Se acuerdan que ese es un cambio de estado que va de sólido a líquido? Y eso se llama fusión, ¿no? Entonces tampoco puede ser. Entonces, ¿qué es lo único que queda? Pues la palabra clave que está referido aquí es combustión, hornear otra vez, y oxidación, ¿no? Entonces la respuesta correcta tendría que ser el inciso que D, ¿no? Entonces aquí marcamos el inciso D como respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 6. Relaciona los cambios químicos con sus ejemplos. Entonces aquí me están pidiendo relacionar cambios químicos, ¿no? ¿Sí? Y tengo aquí cambios y ejemplos, ¿no? Entonces aquí sería A, condensación del agua. A ver si dice condensación, automáticamente ¿qué cambio es? Muy bien, cambio físico porque es un cambio de estado, ¿no? Entonces aquí sería 1A, ¿no? Entonces, ¿qué inciso tiene 1A? Pues tiene la A y la D, ¿no? Entonces aquí automáticamente descartamos aquí en AB y a C, ¿no? ¿Sí? Ok. Utilizar una batería química no me da mucho. Vamos a ver los demás. Explosión del fuego artificiales. A ver si están
si los fuegos artificiales explotan, está de acuerdo que sucede una combustión. Entonces sería químico, ¿no? ¿Sí? Entonces este de aquí sería un cambio, porque aquí dice combustión, o sea, se quema la pólvora, entonces es una combustión, ¿no? Entonces sería 2C. ¿Quién de esto tiene 2C? Parece que la D, ¿no? Si vamos a revisar otro ejemplo. Vaporización del nitrógeno, otra vez cuando se evapora el nitrógeno líquido, es un cambio físico, ¿no? Entonces sería 1D. Entonces quien tiene 1D, pues sigue siendo la D, ¿no? ¿Sí? Deformación de una bolsa de papel, también es un cambio físico, entonces sería 1E. Entonces aquí está la respuesta correcta. El inciso que D. Esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces así es como terminamos los ejemplos o las preguntas tipo de UNAM con IPEMS para lo que es el tema de cambio químico y cambio físico. Recuerden las características principales de los dos cambios. Recuerden que hay cosas que están en medio, que no se definen como cambio químico como cambio físico, sino hay que entender la naturaleza de cómo se comporta la materia. Pero para efectos del examen, el examen siempre le pone las cosas que están en los extremos, es decir, lo que es o blanco o es negro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pues que estén muy bien, chicos, chicas. Espero que les haya servido para sus apuntes. Si tienen alguien ahí que quiera aprender cambio químico y físico, pues compartan el video. Y ya nos veremos hasta la próxima. Cuídense mucho.